Estamos de regreso hablando sobre turismo hacia República Dominicana. Hemos visto la situación actual del turismo por parte de las explicaciones de estos destacados expertos en materia de turismo, de inversión extranjera. El Banco Central publicó en el mes de agosto las cifras de impacto porcentual en el turismo hacia República Dominicana y hubo una reducción de un 7,4, 7,5% del turismo, del cual el 22%, más del 22%, era de turistas norteamericanos. Por tanto, indudablemente hubo un impacto que sufrimos, y no lo sufrió solamente la industria hotelera, dígase, los grupos empresariales, muchos de ellos que son inversionistas extranjeros, no son empresas dominicanas, muchas de ellas. Ello impacta obviamente al mercado laboral dominicano e impacta a la economía dominicana porque es un efecto que afecta a un sector completo. Claro. Lo cierto es que actualmente, ya estamos en el mes de septiembre, estamos experimentando un aumento gradual, poco a poco, de los porcentajes de turismo para volver a las cifras normales. Y me parece una buena respuesta a las medidas que ha tomado el gobierno de reforzar mediante normas, parte de la Presidencia de la República, el tema de las comisiones y cuerpos de seguridad en materia turística. Lo cierto es que se ha hecho una defensa férrea, sólida del turismo hacia República Dominicana, que no le corresponde solamente al gobierno, eso no le corresponde a todos los dominicanos, claro, de servir como promotores del turismo hacia República Dominicana, porque es nuestro país y son nuestros recursos. A nosotros nos conviene, obviamente, con una forma de explotación de recursos de forma responsable, ecológica, que es lo que debería ser. Pero ya tenemos algo de recuperación en ese sector. Sí, pero hay un dato que sí cabe destacar, parece, porque lo vi como en el desglose, en el detalle de las últimas cifras del Banco Central, parece que también se intensificó la campaña, sobre todo en Estados Unidos, perdón, la campaña hacia los dominicanos que viven allá para que vengan a visitar. Sí. Porque eso amortiguó bastante las cifras de los últimos meses. O sea, no son turistas extranjeros, no son turistas porque son dominicanos, pero como viven fuera, cuando vienen, el comportamiento en la economía es como si fuera un turista. Sí. Porque usan hoteles, usan restaurantes. Sí. El Banco Central le denomina en las cifras sí. Dominicanos no residentes, así como le denomina. Correcto, y eso aumentó. Sí, aumentó. Aumentó. Sí. Me parece que debe tener algo que ver con las oficinas de promoción y las mismas embajadas y consulados dando estímulos, facilidades, sobre todo en Estados Unidos, que es donde está la mayor parte de la diáspora, si no me equivoco. Yo creo que hay otra razón, y es que hubo muchas ofertas también. Por eso, incentivos. Sí, los hoteles comenzaron a dar muchos descuentos, y el dominicano no hay cosa que le guste más que irse de fin de semana. En Punta Cana los precios bajaron un 20% promedio, pero hay sitios, yo estuve buscando en las páginas de esos hoteles, que bajaron casi un 40%. Claro. Bajaron mucho. Claro, a continuación vamos a ver unos videos sobre un tema que yo sé que por lo menos una buena parte de la población que va a tocar este tema se van a sentir víctimas. ¿A quién no se le ha atropellado caminando por la playa en los 60 metros de franja, que de acuerdo a la Ley sobre el Medio Ambiente, la Ley 6400 y la Constitución Dominicana, es de dominio público? Ninguna empresa, ninguna persona física puede apropiarse de esa franja de dominio público que se cuenta de 60 metros desde la costa. Todos hemos sido en algún momento, hemos sido objeto de algún agravio por parte de una empresa turística que ha incurrido en una violación de la Constitución, asumiendo la posesión de esa parte y evitando, contrario a todo derecho, que los ciudadanos pasen por esa área. Hay mecanismos como la servidumbre de paso que garantizan el acceso a esa parte de la playa. No es que si tú tienes una casa, tú tienes que dejar que todo el mundo pase por las salas de tu casa para llegar a la playa, pero sí el acceso a la playa, arena y agua, todo el mundo tiene derecho de acceder, y eso es un derecho colectivo y difuso de toda persona. Este tema es tratado con los invitados, especialmente sobre cuáles son las posibles soluciones y cómo llegamos a este tema de conflicto sobre el uso del espacio de 60 metros. En esa materia generalmente sucede lo que permiten las autoridades, porque la ley es clara. Pero hay que tomar en cuenta que el desarrollo de los principales polos turísticos de la República Dominicana se dio bajo otras reglas, que permitía inclusive que los inversionistas nacionales o extranjeros construyeran dentro de la franja de los 60 metros y que prácticamente se le
prohibía al ciudadano incursionar en el espacio que le correspondía, de acuerdo a lo que manda la ley. Pero bueno, esa situación con el tiempo ha ido cambiando. Y a mí me consta, por ejemplo, que en Punta Cana muchos hoteles, muchos resorts de playa han comenzado a establecer, a decantar el espacio privado que le corresponde y el espacio que le corresponde al bañista, al usuario de la playa. Eso no ha ocurrido en todas partes, ciertamente, pero yo creo que se ha avanzado bastante. El tema de la privatización de las playas es un tema sumamente controversial y sumamente importante. Tuvo su mayor auge como tema de debate público en tiempos en que se estaba discutiendo la Constitución del 2010. El sentimiento de frustración con las medidas que han tomado una gran cantidad de hoteles de restringir el acceso del público a las playas o a las franjas de playa que le pertenecen, lo demuestra patentemente. Nosotros tenemos 432 kilómetros de playa. De los 1.575 kilómetros de litoral que tenemos, hay 432 que son de playa. Los hoteles usan, si tú sumas los segmentos que utilizan, tal vez algunos 100 o 120 kilómetros. Es decir que hay muchas playas que no son usadas por los hoteles. Ahora, los hoteles tienen las mejores playas. No todas, por cierto, porque Bahía de las Águilas está entre las mejores y son 7 kilómetros de playa y ahí no hay hoteles. A las autoridades le corresponde no solo actuar de manera coercitiva para imponer el respeto a la ley, sino también negociar, sino también buscar acuerdo con aquellos establecimientos que se establecieron inclusive bajo condiciones permitidas, ¿no? Hay que reconocer que los hoteles privatizan porque sus huéspedes no se sienten a gusto con ciertas conductas de una serie de gente del público, pero lo que tenemos que reconocer es que a los hoteles hay que permitirle ciertas restricciones. Se necesita una nueva legislación que establezca los derechos de las partes y que establezca las restricciones posibles. Aquí estábamos conversando y discutiendo sobre desde qué punto se debería calcular los 60 metros, porque está el punto donde el mar se recoge, ¿verdad? Sí. Pero también está el último punto donde el agua toca en la playa. Sí, hacia la tierra. Pero eso es variable, porque en época, por ejemplo, de tormenta, de mucho oleaje, el mar toca, entra más. Entonces, ¿cómo el asunto? ¿Cómo se cuenta? Teóricamente, los 60 metros arrancan desde la línea de pleamar, que es hasta donde llega el agua en la marea hacia la tierra. Pero si esa interpretación es a favor del ciudadano, eso es correcto, porque Claro. el tema del acceso a los recursos hídricos, dígase río, por ejemplo, cualquier interpretación del alcance y límite de ese derecho tiene que ser a favor del ciudadano. Eso es parte de una interpretación constitucional Claro. sobre el alcance de los derechos fundamentales de los individuos, y eso sería más que acorde a derecho. Lo cierto es que lo que dice el entrevistado de que se requiere mejor regulación, yo creo que es verdad. Sí. Porque lo que dice la Constitución es que se respeta el derecho de dominio público, ¿verdad? Pero con respeto también a la propiedad privada. En un análisis, digamos, breve, diríamos, bueno, tú no puedes hacer uso del espacio de los 60 metros usando, por ejemplo, bienes muebles que estén colocados en esa parte de dominio público. Si tú tienes, Un digamos, chime, chelones, en tú la playa. tienes sillas, mesas, tú no tienes derecho a usar esos servicios. Tú tienes derecho a usar esos bienes porque, aunque están en la parte que es dominio público, Los bienes no son tuyos, los no bienes son tuyos. privados, Ahora, correcto. el tema es cómo logramos hacer que las personas respeten eso, para lo cual se requieren restricciones. ¿Pero hasta qué punto esas restricciones implican una violación de ese derecho? Sí, esas restricciones no están en la ley.
No. Esas restricciones se utilizan de hecho y por ende están violando la ley. Yo entiendo lo que dice nuestro invitado, de que es necesario algunos límites para la misma salud del turismo, porque es cierto que a veces el público de la clientela de un hotel, sobre todo los hoteles más lujosos, más caros, no quieren ciertas conductas en la playa que pueden venir de un público que quizás no es muy respetuoso de las reglas de convivencia social. Yo entiendo lo que él dice, pero mientras tanto, la ley que tenemos, hasta tanto no se modifica, hay que respetarla, ¿verdad? Y no se respeta. Hay lugares, te puse el ejemplo ahorita, cuando estábamos en la pausa, hay lugares en el este, Punta Cana, todo el mundo sabe, pero tiene algunas zonas de acceso, algunas partes de la playa, de Playa Blanca, del Cortecito, pero Cap Cana, hay dos playas importantes en Cap Cana, que son la playa de Juanillo y la playa Caletón, y no hay ninguna forma de entrar a esas playas que no sea pasando por la entrada de Cap Cana, para lo cual hay que o ser socio, o tener una propiedad, o estar registrado en un hotel de la zona. Si no, tienen que llegar por mar. Y eso tengo entendido que según la ley no es legal, porque tiene que establecerse alguna servidumbre. Claro, el mayor problema es que, en mi opinión, los hoteles se sienten muy protegidos. Decía el entrevistado que hay un muy buen diálogo entre el sector público y el sector privado, pero a mí me da la impresión de que los hoteles se sienten, como tú dijiste ahorita, como repúblicas independientes, que ellos ponen reglas y cuando llega un inspector de medio ambiente no puede pasar, si llega un fiscal no puede pasar, y lo cierto es que aquí estamos hablando de un derecho colectivo y difuso. Me parece que hay un nivel de tolerancia absurdo con respecto a la capacidad de los hoteles para limitar el acceso. Las restricciones son importantes. Y si estamos hablando hoy en día de seguridad de los turistas, seguridad y restricciones van de la mano. Totalmente. Si tú no quieres que una persona extraña, que no sea huésped, esté ingresando y poniendo en riesgo la salud y la vida de esos turistas, tienes que restringir. Pero ese ejercicio de balance, de protección de la seguridad, de restricciones por un tema lógico, incluso hasta de comodidad, porque hay personas que no quieren que la molesten en la playa y ellos son los que están pagando, están consumiendo. Claro. Y de hecho, para esa tranquilidad, es para que vienen para acá y de hecho por eso generamos tantos millones de turistas al año. Son casi 6 millones de turistas al año. Entonces, lo cierto es que ese balance es complejo y el mayor problema es que la norma no da una respuesta clara y efectiva de puede hacer esto y no puede hacer esto. Es así. Bueno, hemos llegado ya a la parte final del programa, pero le vamos a pedir a nuestro público que nos siga en las redes sociales, @estructurasntv, y el correo electrónico que tenemos es llamado igual, estructurasntv@gmail.com. Usted puede escribirnos allí sugerencias de temas que quiere que analicemos, que hagamos un segmento de entrevista, o lo que a usted le parezca, o un comentario, una crítica, lo que usted quiera, lo vamos a leer. estructurasntv@gmail.com y nuestra cuenta @estructurasntv. Juan Miguel y yo nos despedimos. Muchas gracias a la audiencia. Todos los domingos a las 8 de la noche por BTV Canal 32. Y los viernes a las 7 en Punta Cana TV. Gracias por la sintonía.